Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Flores, soy alumno del Seminario Diocesano de Aguascalientes y el día de hoy quiero compartirte mi testimonio vocacional. Pues bien, mira, la vocación no es algo complejo. Yo diría que es más evidente de lo que pensamos. No es algo abstracto, no es un ideal. La vocación tiene momentos, tiene personas específicas, tiene rostros. Y en mi caso así fue. Seguramente tú, como yo, vienes de una familia católica donde al inicio no éramos como muy allegados a la iglesia, que digamos. Yo le debo mucho a mis abuelos. Mi abuelita, que me acercó a la renovación católica carismática desde que era pequeño, no entendía mucho de lo que se decía o se hacía, pero me encantaba la alabanza. Era algo que disfrutaba mucho. La alabanza, los retiros en la plaza de toros, en la parroquia. Nací siendo parte de la parroquia de San Leonardo Murialdo, en el oriente de la ciudad, con el padre José Ángel Márquez. Ahí fueron mis sacramentos, mis primeros pasos. Y le debo a mi abuelo materno también el que desde pequeño me acercó a la adoración nocturna mexicana. De igual manera eran prácticas, eran movimientos de los que no comprendía mucho, pero me daba mucha paz. Me hacía sentir bien conmigo mismo estar tan cerca. Y lo tercero de mi infancia es la infancia y adolescencia misionera, que le agradezco mucho a mi tío Rodolfo. Desde pequeño me invitaba a ir de misiones a Ciénega de Mata o alguno de los ranchitos cercanos a Aguascalientes, también al Congreso Nacional de Infancia y Adolescencia Misionera en Lagos de Moreno, y el poder estar cerca de la gente, dar alguna charla o simplemente ayudar a hacer un adorno, un nacimiento, era algo que me llenaba y me daba mucho gusto. No entendía mucho, pero me daba gusto ayudar a la gente y saber que estaba cerca de Dios. Durante mi adolescencia, si bien nunca fui cercano a la iglesia formando parte de un apostolado, por ejemplo como ser monaguillo, que es algo que siempre quise, pero que nunca tuve la oportunidad, había algo que me llamaba mucho la atención. Había unos jóvenes adolescentes que pasaban frente a mi casa con unos morrales de colores. Yo no sabía a qué se dedicaban, pero me llamaba mucho la atención lo que ellos hacían, que pasaran con guitarras. Seguramente eran del coro o pertenecían a algún movimiento. Luego supe que eran parte del movimiento de adolescentes arcoíris. No entré en ese momento a la parroquia y más bien fui un poco más alejado. En esta edad tuve mi primer novia, se llama Carla. Obviamente era mi amor platónico, era estar enamorado todo el tiempo, hacer lo posible por estar cerca de ella. Me gustaba mucho jugar fútbol en la calle y, por qué no decirlo, también una etapa de mi adolescencia fue como estar en la calle, vestirme con pantalones largos, como un joven de barrio. Pues también es parte de mi etapa de adolescencia. Pero fue a los 13 años cuando me invitaron a vivir una jornada de parte del movimiento de Jornadas de Vida Cristiana. Un retiro que viví el 25 de abril del 2005 a las 4 de la tarde más o menos, y que cambió mi vida totalmente. Me encantó, me enamoró y me hizo entrar a esto que sería toda una juventud al lado de Cristo. Aunque para mis papás fue muy difícil saber que yo estaba dentro de un movimiento de parroquia, porque era algo que nunca habíamos hecho, y al inicio mi papá se negaba a que yo formara parte de mis actividades parroquiales, pues fue algo que tuvimos que vivir juntos. Toda la etapa de la preparatoria formé parte de un movimiento, en este caso de jornadas. Me encantaban las Pascuas juveniles, me encantaban las Pascuas en Betulia, las jornadas en Betania, los campos Zacatecas, San Leonardo Murialdo, San Pedro y San Pablo, la Santísima Trinidad, poder ir a un retiro, poder ir a un cursillo de cristiandad, por ejemplo, poder ir a una velada de Pentecostés, a una velada de Adviento con la Codipac, pues era una vida de joven que acaba de encontrar un tesoro y que no lo quería perder. En la preparatoria me encantaba la danza folclórica, era mi pasión. La oratoria, la danza folclórica y claro, irme preparando y perfilándome para algo que me gustaba mucho, que en este caso era trabajar para las personas, la psicología, la educación, los recursos humanos. Todavía no venía a mi mente el querer entrar al seminario y cuando la gente me decía que tenía cara de padre, que tenía voz de padre o que si quería entrar, pues yo me negaba porque yo quería hacer una vida con mi familia. Nunca imaginamos en qué momento Dios nos va a llamar, pero de una y de otra manera nos va a seguir hasta que le demos el sí.
En esta parroquia de San Leonardo Murialdo, pues, fue donde una sotana que vi que portaba un seminarista, Noé, y otro seminarista de primera filosofía, Juan Pablo, que los conocí en aquel tiempo, el verlos de sotana, la manera en cómo hablaban, la manera en cómo se comportaban, lo respetuosos que eran, pero que eso no les quitaba la alegría, fue lo que me empezó a llamar más la atención. Y llegó un momento donde tuve que preguntarme, ¿y por qué no? Pues vamos a hacer el intento. Tuvieron que pasar 10 años para poder decidirme a hacer una experiencia en el seminario, pero la etapa de la juventud fue extraordinaria. Ingresé a la universidad porque era algo que yo quería. Estudié asesoría psicopedagógica en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 5 hombres en medio de tantas mujeres, también había mucho que aprender de ellas. Claro que hubo enamoramientos, claro que hubo tratar de tener alguna novia, alguien a quien le gustabas, y bueno, pues era parte de algunas experiencias laborales en una de las editoriales. Y una experiencia de Chile de 7 meses aproximadamente. El último semestre de la carrera pude estudiar pedagogía diferencial en la ciudad de Temuco, al sur de Chile, lo cual también fue una experiencia extraordinaria y muy importante para poder discernir mi vocación. De lo que más le agradezco a este país, los primeros 3 meses fueron muy difíciles, ¿no? Poder vivir la pobreza, saber que no estás en tu país, no tener a tu familia, experimentar la enfermedad, experimentarte perdido dentro de una ciudad, en un país que no es católico del todo. Ahí fue donde yo aprendí que la iglesia es madre, porque justamente una parroquia fue la que me alimentó durante toda mi estancia en este país, mientras yo estudiaba. Tener amigos de diferentes nacionalidades, todos con una vocación específica, era algo muy bonito. Hicimos un grupo que se llamaba Identidad de Cristo, un chileno, 3 mexicanos, y al final de esta experiencia, un compañero se fue de los Legionarios de Cristo, una compañera se fue con las laicas consagradas, otra compañera se casó y yo decidí entrar al Seminario Diocesano de Aguascalientes y comenzar esta formación. Fue el 4 de agosto del 2013 cuando ingresé al curso introductorio, una experiencia extraordinaria. 36 jóvenes que buscaban su vocación, que convivían, que querían compartir la vida con el Señor Jesús y que aprendían de lo que era el seminario. Precisamente en el 2014, el 19 de enero, tomamos la sotana y fue el comienzo también de una vida de piedad, de una vida de esfuerzo. Seguimos siendo pecadores, pero nos esforzamos por ser mejores. De la filosofía, 3 años fue una cosa extraordinaria también en una comunidad. Te insertas al seminario mayor y con lo que más batallé quizás puedan ser los estudios, pero sin embargo Dios te va jalando, ¿verdad? Si Él te quiere, también te ayuda a seguir adelante. Después en la teología, una experiencia también importante, te empiezas a configurar con Cristo sacerdote y eso también es muy valioso. Vienen los primeros ministerios, la admisión, el lectorado y hace poco el acolitado. Ahora nos preparamos para terminar con este proceso del seminario, muy agradecido con Dios, dando lo mejor de sí. Y si pudiera decir algo al seminario, a quienes me escuchan, no es algo fácil porque todo proceso que vale la pena en la vida y decisión implica mucho esfuerzo. Entonces no es fácil, pero vale mucho la pena. Y siempre hay alguien que te va a estar ayudando, tu familia, los sacerdotes, tu director espiritual, tus amigos y sobre todo Dios, que si Él mismo te ha llamado, Él mismo va a hacer todo lo posible para que salgas adelante. Que Dios te bendiga, espero que mi testimonio vocacional te ayude y sobre todo no para decidir en una vocación, sino más bien para decidirte seguir al Señor. Lo importante no es la vocación que elijas, la vocación llega cuando el Señor quiere. Lo más importante es dejarse enamorar profundamente por Dios y ser feliz en lo que tú elijas.